abuela sorprendente da a luz a los 63 años y revela un secreto increíble que impacta a la familia. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando la noticia sacudió el pequeño pueblo de San Martín. Doña Estela, conocida como la abuela sabionda, había hecho lo impensable. A sus 63 años, con arrugas que contaban historias de épocas pasadas y ojos llenos de sabiduría, había dado a luz a un bebé. La aldea entera se sumió en un murmullo más parecido al zumbido de un avispero que a cualquier susurro. Todos creían conocer a Estela, esa matriarca que siempre había mantenido sus secretos bien guardados, pero esta sorpresa era más grande que cualquier rumor. La casa familiar, un modesto refugio decorado con fotos en blanco y negro de antaño, se transformó en un campo de batalla emocional. Mariana, la hija de Estela, siempre había admirado a su madre. Nunca se había cuestionado sus decisiones, pero ahora se encontraba en una tormenta interna. ¿Cómo podía su madre, que con tanto fervor había hablado de la vida y sus etapas, haber guardado un secreto como este? En cada rincón de la casa, el eco de la llegada del bebé resonaba. Gélido en la mañana, cálido en la tarde, un nuevo ser había entrado en sus vidas como una tormenta de arena que barría todo a su paso. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas al contemplar la cuna hecha a mano, un regalo que Estela había ocultado en el desván. El dulce aroma del bebé se fusionaba con la fragancia del café recién hecho, mientras la abuela sonreía, ajena al estallido emocional que comenzaba a gestarse. Pero no solo el bebé traía consigo cambios. Su llegada también trastocaba el equilibrio familiar, pues un viejo amor de Estela, un hombre del que nunca había hablado, volvió a asomarse. La imagen de su madre y aquel hombre la consumía de dudas. ¿Quién era él? ¿Qué papel había jugado en su vida? Las preguntas se agolpaban en la mente de Mariana, como hojas arrastradas por el viento. Las visitas a la casa se convirtieron en un desfile de curiosos, y cada nueva llegada intensificaba las tensiones. Los murmullos en la plaza de San Martín se convertían en una ola de chismes. Estela, siempre fuerte, comenzó a sentirse agobiada por las miradas y los comentarios. La admiración que Mariana había sentido se tornó en desconfianza. Ahora, cada mirada de su madre era un recordatorio de un pasado que ella no comprendía. ¿Quién era realmente Estela? ¿Qué otras sorpresas guardaba? Un día, Mariana se armó de valor y confrontó a su madre. La tensión en la habitación era palpable, como si una tormenta se acercara. Estela, con voz temblorosa, finalmente reveló un fragmento de su historia oculta, un amor de juventud que había marcado su vida y que al parecer había resurgido con la llegada del bebé. La explosión de revelaciones provocó en Mariana una tempestad de emociones, miedo a perder su familia y una sensación de que todo lo que conocía se estaba desmoronando. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo
que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país me estás viendo. Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión era palpable en el aire. Mariana, con el corazón en un puño, miraba a su madre, a esa mujer que había admirado y amado toda su vida. Escuchar sobre el viejo amor de Estela había puesto su mundo al revés. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó su voz apenas un susurro. Estela bajó la mirada, como si cada palabra que nunca había dicho la pesara todavía más. Tenía mis razones, hija, pero ese amor nunca se fue. Regresó con el bebé. Su rostro reflejaba una lucha interna, y eso inquietó a Mariana. Justo cuando el aire se cortaba por la tensión, un grito desgarrador proveniente de la sala rompió el momento. ¡Es el bebé! ¡Él no respira! La abuela y la hija se lanzaron hacia la voz, que provenía de la habitación. Mariana sintió un nudo en el estómago. El ritmo de su corazón se aceleró mientras corría. Al entrar, la escena era caótica. El pequeño Gabriel, así había decidido llamar Estela al bebé, yacía en la cuna, con los labios pálidos y los ojos cerrados. La desesperación envolvió la habitación como una niebla densa. La abuela se arrodilló rápidamente. Sus manos temblaban mientras intentaba reanimarlo. «Por favor, no, esto no puede estar pasando», imploró. Mariana se quedó paralizada, aterrada. La vida acababa de entrar en su familia y ahora se veía amenazada. Mientras su madre hacía todo lo posible por salvar al bebé, una sombra se deslizó por detrás de ella. Era un hombre, un desconocido, con ojos oscuros y un aire de misterio. Mariana sintió un escalofrío recorrerla. «Soy yo», dijo el hombre en voz baja, como una reverberación que podía cambiarlo todo. «¿Quién eres tú?», preguntó Mariana, entre incrédula y asustada. Aquellas palabras parecían haber despertado a Estela de su trance. Se volteó bruscamente, su expresión mezclando sorpresa y angustia. «Tú no deberías estar aquí. Estela, dile a tu hija la verdad. Dile que soy su padre». El rostro de Estela cambió de golpe. Un rayo de reconocimiento atravesó su mirada, mientras las palabras parecían retumbar en la habitación. Mariana sintió que le caía el mundo encima. «¿Qué estás diciendo?», gritó, abrumada por la revelación. «Él es tu verdadero padre, Mariana», dijo Estela. Cada palabra un golpe. La revelación le robó el aire. «Él. El bebé es también el resultado de nuestro amor, el fractal de nuestras decisiones pasadas». La habitación se llenó de murmullos ahogados y miradas de incredulidad. El tiempo pareció detenerse. Mariana no sabía si gritar o llorar. «¿Qué significa esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Su voz se quebró, golpeando el suelo como un ladrillo. El recién nacido dejó escapar un pequeño llanto y sobre eso, las ansias de salvarlo de la vida y los secretos se convirtieron en uno solo. Aunque todavía había esperanza, la verdad que acababa de escuchar, que era un huracán arrasando todo a su paso. Mariana estaba dividida. El amor que sentía por Estela y por el bebé ahora se entrelazaba con una rabia y confusión palpables, mientras los primeros rayos de sol se colaban por la ventana.
Todo parecía más oscuro. El hombre a su lado avanzó, acercándose a la cuna. Es el momento de reconstruir lo que rompimos hace años, dijo con voz suave, pero Mariana dejó de escuchar, atrapada en un mar de sentimientos que amenazaban con ahogarla. ¿Qué significa todo esto? Y más importante, ¿quién eres realmente? La pregunta resonó en la habitación, dejando a todos los presentes en un silencio aterrador. La tensión seguía impregnando el aire, y el rostro de Mariana reflejaba una tormenta de emociones. ¿Quién eres realmente?, volvió a preguntar, mientras el desconocido se acercaba más a la cuna. Sus palabras resonaban, rebotando en las paredes hasta hacerlas temblar. El hombre con mirada seria pareció vacilar un instante antes de continuar. Soy más que tu padre. Vengo de un tiempo y lugar donde las decisiones que tomamos se entrelazan con lo que somos. Antes de que Mariana pudiera procesar esas palabras, un grito desgarrador rompió la atmósfera. ¡El bebé no reacciona! La desesperación llenó cada rincón de la habitación. Estela, en medio de un frenesí, intentaba reanimar al pequeño Gabriel, mientras el hombre desconocido, como si se apoderara de la situación, tomó el control. «¡Déjame ayudar!», gritó, pero la angustia de Estela no se resolvía. Mariana sintió un escalofrío, como si el tiempo se detuviera. Las miradas se cruzaban, y los murmullos comenzaron a hacerse ecos de pánico. «Alguien llama a una ambulancia», ordenó un vecino que había corrido a la escena. Todo era caos. El llanto del bebé, los gritos angustiados, la imagen de su madre tan ansiosa, era un torbellino. Fue entonces cuando los ojos de Estela se llenaron de lágrimas. «No, Gabriel, por favor». Y justo cuando el aire se hacía denso y pesado, algo ocurrió. Una sombra se proyectó sobre la cuna. Todo el mundo, incluido ese hombre misterioso, se quedó en silencio. La presencia era como una brisa fría que arrastraba los murmullos. Al girar la cabeza, Mariana vio a una mujer entrar en la habitación, con un rostro que le era inquietantemente familiar. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz asustada. La mujer sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, pero también sembró confusión. «Soy Miranda, la hermana de Estela, y también la madre de Gabriel». Las palabras golpearon a Mariana como un electroshock. ¿Qué había dicho? La marejada de revelaciones la dejó sin aliento. La confusión se transformó en incredulidad. «Eso no puede ser cierto. Tú no puedes ser su madre». Mariana levantó la voz, desesperada. La habitación se llenó de murmullos y miradas atónitas. «Es verdad», continuó la mujer. «Tu madre nunca me lo ha contado, pero yo estaba ahí cuando sucedió todo. Estela nunca me perdonó por lo que pasó, por salir de su vida». Mariana asintió, aturdida, incapaz de asimilar la magnitud de aquellas palabras. Estela, con el rostro pálido, miraba a su hermana con angustia. «Cállate, Miranda. No es momento de revivir el pasado». Pero ya las palabras habían sido dichas. La verdad comenzaba a abrirse paso en un laberinto de secretos. Mariana se sintió dividida entre la necesidad de saber más y la urgente preocupación por el pequeño Gabriel. «Dame a Gabriel», dijo Miranda con voz firme. «Yo sé cómo ayudarte». Con un movimiento decidido, se acercó a la cuna, y al tomar al bebé en sus brazos,
un pequeño destello luminoso pareció iluminar la habitación. Y en un instante, mientras todos los ojos se centraban en esa conexión, el pequeño Gabriel dejó escapar un suave llanto que resonó como un eco de vida. El alivio fue como un bálsamo, pero las preguntas regresaron. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué nunca habías hablado de tu hermana, mamá? Insistió Mariana, su voz al borde del quiebre. ¿Cuántos secretos más hay entre nosotras? Mientras la incertidumbre crecía como una sombra alargada, un estruendo resonó desde fuera. La puerta de la casa se abrió de golpe y el viento frío barrió la habitación. «El pueblo entero está afuera», dijo alguien, con una mezcla de temor y curiosidad. La noticia de la tragedia se había extendido rápido. En medio del caos, Estela miró a su hija, su mirada suplicante, pero también llena de arrepentimiento. «No es el fin», susurró ella, como si cada palabra pudiera desvanecer las revelaciones. «Es solo el principio de lo que tenemos que enfrentar». Mariana sintió que su mundo se desmoronaba, una mezcla de rabia, amor y desilusión. Y entre todo eso, un nuevo misterio comenzó a revelarse, uno que prometía cambiarles la vida para siempre. Mientras el grito del pueblo se hacía más fuerte, Mariana se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tensión llenaba la habitación y el aire estaba cargado de preguntas y emociones. Mariana miraba a su madre, a Estela, mientras se sentía atrapada entre el amor y la decepción. «¿Quién eres realmente?», volvió a preguntar, su voz quebrándose con cada palabra. El hombre misterioso que había entrado, agazapado en la sombra, tomó un paso al frente y los ojos de todos se posaron sobre él. «Soy lo que tú siempre quisiste que fuera. Soy tu verdadero padre», dijo con firmeza, alzando la mirada hacia Mariana. Y ahí, en medio del caos, las palabras de aquel desconocido sonaron. Como un trueno en un cielo despejado, Mariana se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Qué? Eso no puede ser verdad», gritó, levantando la voz en un desesperado intento de aferrarse a la realidad que conocía. El hombre se acercó más a la cuna, y Estela, con el rostro pálido, gritó: «¡Basta! No puedes afirmar eso». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito desgarrador. Desde afuera, los murmullos se transformaron en una ola de inquietud que se deslizaba hacia el interior. Era el pueblo, un eco de curiosidad y miedo que comenzó a romper la puerta. Mientras tanto, el pequeño Gabriel comenzó a moverse en la cuna, y todos se volvieron hacia él, conteniendo la respiración. En medio de la confusión, el bebé abrió los ojos y comenzó a llorar. Pero su llanto no era el típico llanto de un recién nacido. Era un grito desgarrador. Y en ese instante los muros de la realidad parecieron temblar. La cuna se iluminó con un destello raro, y la atmósfera se volvió densa. «Mamá», gritó Mariana, su corazón latiendo a 1000 por hora. Las luces de la habitación parpadearon mientras seguía observando la escena, un sentimiento de impotencia creciendo dentro de ella. Gabriel, en su llanto, parecía llamar a algo, a alguien. Una sombra se proyectó en la pared, entre las luces intermitentes. De repente, la figura de la mujer que había entrado antes, Miranda, comenzó a brillar, mientras su propio llanto se unía al del bebé. «¡Oh! No, Miranda, no»,
gritó Estela, pero era demasiado tarde. La habitación se llenó de una luz deslumbrante, un tornado de brillo que arrasó con el aire, y en un parpadeo todos se encontraron en un lugar diferente. Era un espacio extraño, con colores brillantes y sonidos lejanos. ¿Dónde estamos?, murmuró Mariana, asustada y confundida. Aquella podría ser la peor pesadilla. Estamos donde la realidad y los secretos se cruzan, dijo el hombre, ahora más vívido y claro que antes, así como lo fue en el pasado de Estela y el mío. Gabriel es la clave, es lo que nos conecta a todos. Sus palabras resonaron como un eco, y cada paso que tomaban se sentía como un movimiento hacia una verdad peligrosa. Mariana sintió un hormigueo por todo el cuerpo. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó, la voz temblando. Empezaba a quedar claro que las historias que habían tejido a lo largo de los años eran mucho más complejas de lo que jamás imaginó. Significa que todo lo que ha sabido, lo que creía sobre él y sobre mí, el pasado que creía cerrado, se ha vuelto a abrir, explicó el hombre, y en su mirada había algo de desesperación. Justo entonces, el llanto de Gabriel se transformó en un lamento atronador. Una verdad oscura comenzó a surgir, y las visiones del pasado se apoderaron de la mente de Mariana, como un torrente arrastrando todo a su paso. «Por favor, no, dímelo», exigió ella, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Y, de repente, la respuesta, una declaración explosiva que cambiaría para siempre la dinámica familiar, salió de la boca de Miranda. «Tú eres la única que puede romper el ciclo. Eres la elegida». Las palabras retumbaron en el aire, como si atravesaran dimensiones. Cada frase llevaba un peso que desbordaba la habitación, y Mariana sintió que el suelo se desvanecía de nuevo. «¿Qué ciclo? ¿Qué quieres decir?», preguntó, el corazón palpitándole en el pecho, mientras el llanto del bebé reverberaba con fuerza alrededor de ellos. Y antes de que una respuesta pudiera ser dada, el espacio comenzó a distorsionarse, como si las paredes se retorcieran, el eco de un secreto profundo comenzando a emerger. Mariana cerró los ojos, sin saber qué futuro les esperaba, el caos y la revelación abrumándola, mientras la única verdad que sentía era un inminente estallido de todo lo que conocía. La oscuridad se abrieron paso, y por un instante la incertidumbre reinó en su corazón. Mientras el chillido del bebé resonaba, la luz en la habitación empezó a retorcerse, como si las paredes respiraran. Mariana, atrapada entre la revelación de que aquel desconocido era su verdadero padre, y el llanto desesperado de Gabriel, sintió que el aire se volvía más espeso. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con un nudo en la garganta, incapaz de soportar el peso de la verdad. El hombre, que hasta aquel momento había sido solo una sombra en su vida, dio un paso al frente, porque el mundo no estaba listo para eso. «Ni tú tampoco», respondió, su voz temblorosa. «Y tú eres la clave para cambiarlo todo». Los murmullos afuera se agravaron. Era un rugido del pueblo que plegaba terror en la atmósfera. La puerta tambaleó bajo el peso de tantas miradas curiosas y aterrorizadas. Estela, atrapada entre la angustia de ver a su bebé en peligro y la revelación de un amor perdido, apretó los puños.
el rostro azul, como si estuviera al borde de desmayarse. «Basta, no me hables de secretos, no ahora», gritó, intentando mantener el control. Pero el caos no dio tregua. Ganando vida, el llanto de Gabriel atravesó la habitación al pararse como un faro de desesperación. Mariana se sintió a punto de estallar. Las palabras de Miranda flotaban en su mente, cada una como un rayo desgarrador. Eres la única que puede romper el ciclo. Eres la elegida. Pero ¿a qué costo? La idea de que Gabriel pudiera ser algo más que un simple bebé parecía volverse más real a cada instante. ¿Qué ciclo? ¿Qué quieres decir? Las palabras de Mariana desgarraron el silencio, su voz retumbando con fuerza, a medida que el llanto de Gabriel se hacía más intenso. La luz en la habitación pareció oscilar, como si el propio universo se preparara para colapsar. De repente, la puerta voló abierta con un estruendo ensordecedor. El alboroto de la multitud estalló en la habitación, pero algo más llegó con ellos. Una figura se deslizó entre la multitud. Una mujer de cabello largo y oscuro, de mirada profunda y airada, cuya presencia instantáneamente captó la atención de todos. Mariana la reconoció, pero no comprendía por qué su corazón se detuvo. «¡Lucía!», la voz de Estela quebró en un susurro escandalizado. La mujer era su hermana, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas, llevándose consigo un cúmulo de secretos. «Vengo a recuperar lo que es mío», dijo Lucía, y su mirada se posó en el bebé. «Él pertenece a mi legado, a mi historia, y a ti te vendieron una mentira». El aire parecía electrificarse, como si una tormenta se acercara. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué legado?». La confusión y la rabia se mezclaron en su pecho. «Gabriel es la culminación de nuestros sacrificios», continuó Lucía, su voz potente resonando sobre el llanto del bebé. «Lo que Estela nunca quiso reconocer. Ese niño es más de lo que ustedes creen. Y ustedes tienen una deuda que pagar. No te atrevas a tocar a mi hijo». Estela, furiosa, dio un paso al frente, pero Lucía mantuvo la mirada fija en Gabriel, como si pudiera ver algo que los demás no podían. «Este ciclo de secretos y mentiras termina a ti». La voz de Lucía resonó en las paredes, y Mariana sintió como si cada palabra desnudara la realidad que conocía. Sentía que el caos giraba a su alrededor, como un huracán. El festín de las mentiras debe cesar. Es tiempo de que la verdad resurja. Con un movimiento rápido, Lucía extendió las manos hacia Gabriel. En ese instante, la luz en la habitación estalló en un resplandor cegador. El universo pareció detenerse, y el llanto de Gabriel alcanzó un clímax que perforaba el alma. Y en ese mismo momento, un grito desgarrador brotó de Estela. «Lucía, no, no lo hagas». Pero el extremo de la historia apenas comenzaba a desplegarse, y la verdad que amenazaba con sumergir a Mariana en un abismo de revelaciones aún no comprendidas. Todo lo que había creído hasta ese instante estaba a punto de desmoronarse, y empezaba a cuestionarse la vida misma que había conocido. ¿Acaso solo era otra pieza en un rompecabezas que nunca comprendería?
La luz desvanecía, dejando a todos en un hilo de incertidumbre. La luz deslumbrante comenzó a desvanecerse, como un espectro que se escapa, y con cada segundo que pasaba, el llanto de Gabriel se intensificaba, reverberando en las paredes con un eco de angustia. Estela sintió que sus entrañas se retorcían. «No, no puedes hacer esto, Lucía». Su voz era un grito desesperado, empujado por un miedo visceral. Los ojos de Mariana se fijaron en el hombre, en su padre perdido, que estaba paralizado. Asombrado por la súbita aparición de Lucía. «¿Por qué ahora? ¿No podrías haber llegado antes?», preguntó él, su voz oscura, llena de reproche. Lucía giró la cabeza, y en su expresión había una mezcla de desafío y determinación. «Porque nunca se lo permitieron. Siempre fue el secreto más grande de esta familia», respondió ella, sus ojos chispeantes de ira y dolor, como si cada palabra que decía golpeara las paredes de la habitación, abriendo viejas heridas. «Hoy voy a revelarlo todo, porque tú, Mariana, eres la única que puede salvar a Gabriel. Él es la clave». Los murmullos de la multitud afuera se transformaron en un rugido, resonando como una tormenta inminente. Mariana se sintió mareada, como si estuviera en una montaña rusa. «¿Salvar a Gabriel? ¿Salvarlo de qué? ¿Qué estás diciendo?». El pánico se apoderó de ella, un nudo de incertidumbre en su pecho. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba como un castillo de naipes. «¡Detente, basta!», gritó Estela, pero aquellas palabras fueron arrastradas por el viento del caos. Lucía se acercó a Gabriel, como si una fuerza invisible la empujara a hacerlo. «Él debe conocer la verdad, y tú también. Es hora», afirmó, una voz que resonaba como un tambor de guerra. De repente, un estallido. La cuna de Gabriel se iluminó como si una bomba de luz estallara. Todos se detuvieron en seco. Un grito atravesó la habitación. Era un grito potente, un grito antiguo que venía de las profundidades de la historia. Lucía se tambaleó y de su cuerpo comenzaron a emanar visiones, imágenes de un pasado olvidado, de momentos que parecían tan lejanos como del amanecer del mundo. Mariana, paralizada, sintió que su corazón se detenía. Las visiones se apoderaron de ella. En una fracción de segundo, vio a su madre, joven y llena de vida, abrazando a un hombre. El hombre que estaba ahí. Sus ojos se abrieron como platos. «No, no puede ser», susurró, observando cómo todo cobraba sentido. Lucía era el hilo conductor que unía las piezas. Ese amor. Él fue el amor que Estela nunca se atrevió a nombrar. Todo se hizo un torbellino. El hombre, Lucía, el grito de Gabriel. De pronto, en ese instante de caos, la habitación se sintió como un campo de batalla donde los secretos se encontraban cara a cara. Gabriel no es solo el resultado de un amor. Él lleva además un legado que no conocen, gritó Lucía, y todos la observaron como si estuvieran frente a un tsunami. Esa revelación era como un puñetazo en el estómago. El llanto de Gabriel resonó con la fuerza de una tormenta. Estela se cubrió la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, no digas más», murmuró,
como si cada palabra que se escapaba de la boca de Lucia le desgarrara el alma. Pero no era el momento de detenerse. Mariana sintió que la historia de su vida se desnudaba ante ella, con cada revelación desmoronando las ilusiones que conocía. Eres parte de algo más grande, Mariana. Esta familia, estos secretos, todo te amenaza. No puedes escaparte de ellos porque perteneces, dijo Lucia, sus ojos reflejando una mezcla de desesperación y esperanza. Debes asumirlo. La historia tiene un poder que no comprendes. Un silencio pesado se posó en la habitación, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Mariana sentía que su cabeza daba vueltas. ¿Qué significa esto? ¿Qué historia? Su voz era un hilo apenas audible, ahogada por la confusión y el temor. Pero antes de que Lucía pudiera responder, un rugido ensordecedor estalló desde afuera. La puerta fue derribada. Un grupo de personas irrumpe en la habitación. El pueblo. La noticia había corrido como pólvora. «¡Lo sabía! ¡Es un monstruo!», gritó un hombre, señalando al desconocido que había entrado. «Él es quien creó todo este desastre». La habitación se llenó de gritos. «¡No! ¡No es así!», pensó Mariana. Pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor. En un instante, la oscuridad parecía tragar todo. El murmullo de la multitud se transformaba en gritos, en una ola de condena que se cernía sobre ellos. Gabriel seguía llorando, y en su llanto, Mariana comprendió que no solo luchaba por su hijo, sino por la verdad que los había mantenido divididos. Mientras el caos crecía a su alrededor, Mariana comprendió que la historia de su familia, ahora revelada, no era solo un secreto por descubrir. Era una tormenta que podría arrasarlo todo, rompiendo la frágil red de relaciones que siempre había creído conocer. ¿Podría cambiarlo todo antes de que fuera demasiado tarde? En medio del ruido ensordecedor y los rostros enojados, Mariana encaró su destino, lista para descubrir dónde la verdad la llevaría. El caos estalló en la habitación. Los gritos se mezclaron y los rostros enojados del pueblo se reflejaban en los ojos de Mariana. «Es un monstruo. Él es quien creó este desastre», resonó la voz de un hombre conocido en el pueblo. Pero el tumulto le hacía eco a su rabia. Mariana sentía que el aire se llenaba de desesperación. Estela, temblorosa pero firme, se interpuso entre el hombre y Gabriel. «No le hagan daño», suplicó. Su voz era un hilo ahogado, pero nadie escuchaba. La mayoría solo veía al desconocido. No querían escuchar la verdad. En medio de su angustia, Mariana sintió que la rabia crecía, una llama que amenazaba con consumirla. De repente, el hombre en quien Mariana había depositado todas sus esperanzas, el desconocido que decía ser su padre, dio un paso al frente. Sus ojos oscuros se centraron en ella. «Todos están confundidos. Este caos solo aumentará si no nos detenemos a escuchar». Pero antes de que pudiera continuar, una señora mayor, amiga de Estela, levantó la voz desde el fondo. «Este hombre no es de fiar. ¿Qué clase de padre aparece de la nada en una crisis como esta?» Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero también notó algo más. Un frío extraño que se coló en la habitación, un escalofrío que entumecía su piel. En ese momento, la luz del lugar titiló, como si una sombra pasara entre ellos, y el llanto de Gabriel se intensificó. Los murmullos crecieron, desbordándose en verdadero pánico. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien, y su voz se perdió entre el ruido.
Y, justo cuando la tensión alcanzaba un pico, la puerta se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la empujara. La multitud en la entrada se apartó, y todos los ojos se volvieron hacia la figura que cruzaba el umbral, una mujer de piel pálida y ojos vidriosos. «Vine a buscar a mi hijo», dijo con un eco que resonó, como si la habitación misma temblara. «Mamá, ¿qué?». Las palabras murmuradas por Mariana fueron absorbidas por la confusión. El rostro de Estela palideció. «¿Quién eres tú? Esto no puede ser posible», gritó, su voz quebrándose. La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Soy Lía, la abuela de Gabriel», dijo, dando un paso más en la habitación. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Mariana sintió que se tambaleaba. «No, no puede ser», murmuró. El aire en sus pulmones se volvió denso. «Este niño es el resultado de un legado, un secreto que nos une a todos», continuó Lía, y sus palabras cayeron como un rayo en medio de una tormenta. Estela se sintió atrapada, como si el mundo se extinguiera a su alrededor. «Tu madre nunca te lo contó», gritó Lía, dirigiéndose a Mariana, sus ojos centelleando con una locura aterradora. «Tú eres parte de algo que ni ella ni yo quisimos que ocurriera». Mariana intentó hacer un paso atrás. Su mente estaba a punto de estallar. «Sí, hay cosas en el pasado que están mejor olvidadas. Gabriel es un niño», exigió Estela, al borde de las lágrimas. Lía estalló en una risa amarga. «¿Un niño? Él es la clave para desatar un poder que no comprendes. Y tú, Mariana, eres la última pieza de este rompecabezas». Los murmullos empezaron nuevamente, y los rostros de la multitud se llenaron de confusión y miedo. Todo se derrumbaba. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué no me dijiste nada, mamá?». Estela apartó la mirada, como si cada palabra fuera un sacrificio doloroso. «Te protegí, Mariana. Quería lo mejor para ti». Lía sonrió de nuevo. «Pero el tiempo de los secretos ha terminado. Los lazos deben desnudarse. Este ciclo de silencio se romperá, y tú tendrás que decidir de qué lado estás», dijo, una sombra de desafío en su mirada. Y justo cuando Mariana se sintió en la cuerda floja, el llanto de Gabriel se detuvo. Un escalofrío recorrió la habitación, y todos contuvieron la respiración. La atmósfera se volvió densa, cargada de energía. Los ojos de Lía brillaron intensamente, y el caos pareció desvanecerse ante su mirada. «El tiempo se acaba», dijo, y su voz resonó. Estela se apresuró a tomar a Gabriel entre sus brazos, abrazándolo como si fuera su último refugio. Pero el silencio, que hasta entonces había sido una tregua, futuro se precipitaba hacia lo desconocido. La luz deslumbrante comenzó a desvanecerse, como un espectro que se escapa, y con cada segundo que pasaba, el llanto de Gabriel se intensificaba, reverberando en las paredes con un eco de angustia. Estela sintió que sus entrañas se retorcían. «No, no puedes hacer esto, Lucía». Su voz era un grito desesperado, empujado por un miedo visceral. Los ojos de Mariana se fijaron en Lía, la abuela de Gabriel, mientras su mirada se oscurecía con un aire de determinación. El tiempo parecía detenerse,
El aire enrarecido se cortaba como cuchillo. Una incomprensible intensidad llenó la habitación cuando Lía comenzó a avanzar hacia Gabriel. Cada paso más firme. Este niño es el sello de nuestro legado. Tu legado, Mariana, proclamó, con voz potente, sus palabras resonando fuerte como un tambor. Mariana sintió un nudo en la garganta, su cuerpo temblaba. ¿De qué legado estás hablando? La desesperación acribillaba su tono. Pero la respuesta de Lía se ahogó en un viento, un grito que atravesó la habitación. Porque el tiempo se acaba, el niño debe conocer su destino. Y justo cuando Mariana intentaba procesar la locura de todo, sucedió algo inesperado. El aire se enfrió de repente, como si una sombra profunda se deslizara a través de ellos. Un estruendo resonó. La puerta se rompió en 1000 pedazos. Entra un grupo de hombres armados, todos con camisetas negras y rostros cubiertos. «¡Aquellos son ellos!», gritó uno. «El niño es nuestra única oportunidad». Mariana se quedó paralizada. El terror la invadió. ¿Quiénes son? La confusión llenó la habitación. Estela, tratando de proteger a Gabriel, se interpuso ante la cuna. «¡No se acerquen!». Su voz era un grito que intentaba atravesar la tormenta. «Él es solo un bebé». Pero Lía ya había cambiado su actitud. «Dénmelo», exigió con voz fría, y el control se quebró. La multitud en el lugar estalló en pánico. La habitación era un caos. Los hombres se abalanzaron, y el llanto de Gabriel se convirtió en un grito desgarrador que reverberó entre el horror. Mariana dio un paso adelante, impulsada por un instinto protector. «No lo toquen. Este niño no es lo que creen». La voz de Lía resonó, y la habitación parecía temblar. «Él es la clave, Melt. Él es el canal que une los mundos». De repente, el hombre que parecía el líder de la banda armada se giró sorprendiendo a todos. «¿Qué dices? ¿Cómo lo sabes?». La atmósfera se tornó visiblemente más tensa. «No tienes idea de lo que estás a punto de desatar», continuó Lía, acercándose al cuna, como si pudiera conectarse con el poder del niño. «Todo esto es un ciclo que debe romperse». No quiero saber de ciclos ni de legados», gritó Mariana. Sentía que el cielo se derrumbaba sobre ella. En ese instante hubo una explosión de luz, un estallido que iluminó toda la habitación, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Era como si la verdad misma estallara sobre ellos. Y antes de que se dieran cuenta, una figura emergió del resplandor. Una mujer con un rostro familiar. «¡Gabriela!», exclamó Estela, y la habitación quedó en un choque de inquietud. «No puede ser», murmuró Mariana, sintiendo que su mundo se desmoronaba de nuevo. La mujer, con una mirada decidida, dirigió su atención a Lía. «El niño pertenece a mi familia. No estoy aquí para discutir». La situación se volvió casi surrealista. El enfrentamiento entre dos ancianas, con secretos oscuros, mientras los hombres armados se decidían entre llevarse a Gabriel o no. La habitación se llenó de murmullos de incertidumbre. «¡Secreto!», gritó uno de los hombres, señalando al grupo como si buscara una salida. «Él es el único». Mariana observó el caos a su alrededor y sintió que se le escapaba el control. «Dime la verdad. ¿Quién soy realmente?», preguntó a su madre, su voz temblando, sintiendo que la vida que conocía
se deshacía como un castillo de naipes. Lía sonrió, pero era una sonrisa amarga. Eres más valiosa de lo que piensas, Mariana. Tu historia no ha hecho más que comenzar. Y con esas palabras, las luces de la habitación comenzaron a parpadear nuevamente, y el futuro de todos en la habitación parecía colgar de un hilo. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Y qué pasaría con Gabriel? La incertidumbre se cernía como una sombra, y Mariana se dio cuenta de que las respuestas jamás habían estado más lejos que en ese momento. La luz deslumbrante comenzó a desvanecerse, como un espectro que se escapa, y con cada segundo que pasaba, el llanto de Gabriel se intensificaba, reverberando en las paredes con un eco de angustia. Estela sintió que sus entrañas se retorcían. «No, no puedes hacer esto, Lucía». Su voz era un grito desesperado, empujado por un miedo visceral. Los ojos de Mariana se fijaron en Lía, la abuela de Gabriel, mientras su mirada se oscurecía con un aire de determinación. El tiempo parecía detenerse, el aire enrarecido se cortaba como cuchillo. Una incomprensible intensidad llenó la habitación cuando Lía comenzó a avanzar hacia Gabriel, cada paso más firme. «Este niño es el sello de nuestro legado, tu legado, Mariana», proclamó con voz potente, sus palabras resonando fuerte como un tambor. Mariana sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo temblaba. «¿De qué legado estás hablando?» La desesperación acribillaba su tono. Pero la respuesta de Lía se ahogó en un viento, un grito que atravesó la habitación. «Porque el tiempo se acaba. El niño debe conocer su destino». Y justo cuando Mariana intentaba procesar la locura de todo, sucedió algo inesperado. Dentro del caos, un punto luminoso apareció en la esquina de la habitación. Inicialmente, parecía solo un reflejo, pero rápidamente se tornó en un brillo potente que todos comenzaron a notar. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el punto de luz explotó en una onda de energía que sacudió la habitación, derribando a todos por el impacto. Fue como si un trueno hubiera resonado y la atmósfera se llenó de una energía vibrante. «No», gritó Estela, levantándose con prisa, tratando de proteger a Gabriel. Pero el brillo se concentró en el niño, envolviéndolo en un halo deslumbrante. «¿Qué está pasando?» Mariana se encontraba paralizada, sus ojos fijos en su hijo, temiendo lo que vendría. El resplandor comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una figura apareció en medio de la luz. Una mujer, con un semblante inquietantemente familiar. «Mamá», murmuró Mariana, sin poder contener la incredulidad. La mujer sonrió, pero su mirada reflejaba una tristeza profunda. «Soy yo, Valeria», dijo con voz suave. Los murmullos del pueblo se convirtieron en un silencio helado. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No puede ser». Su voz se perdió en el aire tenso. «Te creía muerta». Valeria caminó hacia ella con calma, y su peso emocional era palpable. «Las cosas no son lo que parecen, hija. Todo lo que creías saber sobre nuestra familia es una ilusión». Estela se cubrió la boca. Un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. «¿Por qué no me dijiste nada?», insistió Mariana, sintiendo lágrimas en sus ojos. «¿Por qué volviste ahora?». La pregunta flotaba en el aire como un reproche.
Valeria se acercó más a Gabriel, sus dedos acariciando su cabeza con ternura. Él es especial, más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Y yo estoy aquí para protegerlo. No, yo lo protegeré, gritó Estela, poniéndose en medio de su madre y el bebé. El enfrentamiento de generaciones se intensificaba, y cada palabra parecía acumular más tensión. El hazard era innegable. De repente, un grito intenso rompió el ambiente. ¡Detente! Era Lía, su rostro expresando furia. «Me permitiremos que lo robes de esta familia otra vez». Con esas palabras, la habitación se llenó de un aire de confrontación. Mariana se sintió atrapada entre la verdad y el amor que sentía por su madre y su abuela. A medida que las primeras luces de la mañana se filtraban por la ventana, algo en el ambiente comenzó a cambiar. La energía vibrante se tornó más oscura, como si a lo lejos se oyera un eco de palabras olvidadas. Algo se agitaba dentro de todos ellos. «Ustedes no comprenden», rugió Valeria de repente. «El destino está en juego». «¿Qué destino?», exigió Mariana, su voz resonando como un tambor en su pecho. Pero en ese instante de caos, algo extraordinario ocurrió. Un pequeño destello pasó entre ellos, revelando un secreto aún más oscuro. La habitación se llenó de visiones fugaces, historias de un pasado lleno de traiciones y amores perdidos. Un ciclo que tenía más que ver con ellos de lo que estaban dispuestos a aceptar. Mariana sintió que su mundo se desmoronaba, mientras visiones de cosas que nunca había imaginado flotaban en su mente. Engaños, traiciones y decisiones apremiantes. ¿Era Gabriel realmente la respuesta, o el resultado de un ciclo que jamás podría escapar? ¿Quién eres tú realmente, Valeria? La pregunta quedó pesada en el aire, mientras Mariana sabía que la verdad podría desmantelar todo lo que había construido hasta ese momento. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, el llanto de Gabriel estalló en la habitación como un grito de guerra, interrumpiendo el tumulto. Mariana se sintió atrapada en una red de emociones, entre la esperanza de reconciliación y el horror por lo que estaba a punto de desatarse. Todo lo que conocía pasaba por un filtro de sombras, volviendo a cuestionar su propia existencia. ¿Realmente estaban listos para enfrentar la verdad? Y justo cuando creía que la revelación iba a calmarlos, el aire se volvió electrizante y un estruendo resonó desde el exterior. La puerta, ya visiblemente desgastada, voló de su bisagra. Un grupo de figuras sombrías irrumpió en la habitación, con rostros cubiertos y palabras cargadas de ira. «Es hora de que se cumplan las profecías. Estamos aquí por el niño». Sus voces sonaron como un eco del destino, reclamando lo que era debido. Y en ese instante, Mariana supo que la historia apenas comenzaba, y el verdadero horror estaba por revelarse. La habitación explotó en caos. Los hombres de negro avanzaban, sus rostros ocultos, y la tensión se acomodó en el ambiente como un peso insoportable. «El niño es nuestra única oportunidad», gritaron, sus voces resonando con una mezcla de desesperación y codicia. Estela se interpuso entre ellos y Gabriel, el pequeño llorando desesperadamente. «¡Detrás de mí!», gritó Estela, su pecho subiendo y bajando con la adrenalina. Era una madre leona lista para proteger a su cría.
Pero Mariana sentía que la angustia se apretaba como un nudo en su estómago. En ese instante, el enfrentamiento entre el amor y el temor colisionó. «Aguanta, mamá. Podemos luchar», dijo Mariana, sintiendo cómo su fuerza crecía junto con el peligro. Pero de repente, Lía alzó la mano, una calma inquietante llenando la habitación. «Basta. Este ciclo no se romperá con más violencia. Todos están atrapados en esto». Su voz resonaba con la sabiduría de los ancianos. Las palabras de Lía golpearon con fuerza. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por el cambio inesperado. Fue un momento, un respiro entre palabras. La tensión se volvió palpable. Mariana vio a Estela mirar a Lía, mezcla de desconfianza y desesperación. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Estela, con voz quebrada. Lía avanzó, sus ojos brillando con una intensidad que sobrepasaba el miedo. «Mi hijo, Gabriel, es el vínculo que tiene el poder de cambiarlo todo. Es el legado de nuestra familia y la razón de nuestra tragedia. Sin embargo, no debe estar marcado por la oscuridad». El silencio se instaló como un velo pesado. Las miradas se cruzaron y de repente un rayo de luz emergió de Gabriel, envolviendo a todos en su resplandor. «¡No!», gritó una de las figuras encapuchadas, su voz cargada de terror. Pero nadie se movía, todos absorbidos por la luz que inundó la habitación. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Mariana sintió una conexión profunda, como si las historias olvidadas de su familia comenzaran a cobrar vida en ese instante. «Es momento de la verdad», dijo Lía, y en sus palabras había un eco de liberación. Antes de que pudiera darse cuenta, la luz se convirtió en imágenes fugaces. Encuentros perdidos, amores traicionados, momentos que habían escrito la historia oculta de su familia. Los murmullos se adueñaron de la habitación. «No podemos dejar que esto continúe», gritó uno de los hombres, pero su voz se perdió en el sopor de la revelación. La luz de Gabriel se intensificó, y todos sintieron una energía profunda recorrer sus cuerpos. Era liberadora, pero también aterradora. Y de pronto la calma se instaló. La luz se desvaneció lentamente, y Mariana, con lágrimas brotando de sus ojos, miró a Estela. «¿Qué haremos ahora?». Su voz se quebró, pero el amor brillaba en su corazón. Estela, sintiendo el abrazo de la verdad, se acercó a Gabriel y le sonrió, por primera vez, sin miedo. «Este niño va a romper el ciclo», dijo Estela. «No más secretos, solo amor». Y mientras ella afirmaba sus palabras, los hombres comenzaron a retroceder, como si la luz de Gabriel hubiera despojado su ira. «No necesitamos más violencia», añadió un nuevo hombre, esta vez con voz suave. Mariana observó a todos, sintiendo que estaban unidos en una extraña conexión. «La historia no nos define. Podemos escribir un nuevo camino», pronunció, y todos asintieron, uniendo sus manos en una cadena de esperanza. Mientras el sol se filtraba por la ventana, el ambiente se llenó de una paz momentánea. El ruido del pueblo quedó fuera, pero el silencio en la habitación hablaba de nuevas oportunidades. «Gabriel es nuestra luz», susurró Lía, y una ola de cariño pasó entre ellos. Pero justo cuando el aire se equilibraba,
sonó un grito desgarrador desde la puerta. Era uno de los hombres, regresando con una energía oscura que acechaba. «Esto no ha terminado», rugió. Era un recordatorio escalofriante de que sus secretos aún podían volver. Mariana se sintió más fuerte, pero sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Así, en medio de la revelación, estaba por llegar el momento decisivo. La pregunta ardía en el corazón de Mariana. ¿Podrían enfrentar lo que estaba por venir y finalmente romper el ciclo? El aire estaba cargado de preguntas sin respuestas, y la noche cubría al pueblo, mientras una nueva historia estaba a punto de escribirse. Pero espera, antes de que la historia termine, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora y alimenta el algoritmo que ayuda a estas increíbles narrativas a florecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de seguir en esta aventura. Tu participación es vital